Vamos a continuar con nuestro tema, que es la esperanza para el cristiano. Esta es el tercer sermón. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es un perro vivo que un león muerto. ¿Qué sería del hombre sin la esperanza? ¿Qué sería del hombre sin la esperanza? Todo el mundo depende de la esperanza. Cuando usted trabaja, ¿qué es lo que está esperando a fin de mes? ¿El fruto de lo que trabajó, sí o no? ¿Su platita? El que vende tiene la esperanza de vender. ¿Para qué? Porque quiere, obviamente, subsistir en este mundo. Y quiere su platita. Y obviamente es así. Pero no todo se basa en la plata. Lo que quiero decir es que todos y cada uno de nosotros tenemos esperanza, sea cristiano o no, sea creyente o no crea nada. Todos de alguna manera tenemos esperanza. El problema del hombre es que canaliza mal su esperanza, porque la esperanza del hombre es como esta metáfora del perro y del león. Escuche, mejor es un perro muerto que un león vivo. Mejor es un perro vivo que un león muerto. Al revés lo dije. ¿Qué significa? Significa que por más fuerza y valor que tenga un león, si no tiene esperanza, no tiene nada. Eso es lo que el proverbio nos enseña. Eso es lo que quiso decir Salomón. No vale de nada el hombre sin la esperanza. Si no tiene esperanza en nada, pues no existiría. Es la base principal de la vida. Es lo que nos sostiene. Es lo que nos da la visión, los proyectos que tenemos. Todo se basa en la esperanza. La esperanza es fundamental porque al ser la base principal de nuestra vida, obviamente, ¿no es cierto?, es nuestra vida misma. Tengas o no a Cristo, pero si no tienes a Cristo, está mal canalizada, porque Él es el dador de la vida y produce muchas veces falsas motivaciones, frustraciones de cosas que esperamos que nunca van a llegar. Pero cuando el Señor promete algo, Él lo cumple. Escuche. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 17 dice: los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Escuche. Tomando en cuenta este principio, no está hablando de aquellas personas que tienen, tremendas riquezas o todo lo que necesitan. No, está hablando de confiar. ¿En qué está depositada tu confianza? Tu esperanza tiene que estar depositada en el Señor. Lo sabemos, sí, por supuesto. Pero muchas veces no es así. Está depositada en lo material. Yo quiero tener
yo quiero hacer, yo quiero trabajar, me deslomo, estoy totalmente cansado porque ni siquiera tengo ganas de leer la Biblia, ni siquiera tengo ganas de orar, tengo ganas de dormir porque he trabajado muchísimo, he ganado mucha plata, pero he perdido muchas cosas espirituales. Y en el orden bíblico siempre voy a destacar, y la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que primero está el Señor, por sobre todas las cosas, porque de Él proviene todas las cosas. Claro que el hombre puede lograr algo. Claro que sigue con su esfuerzo, pueden lograr algo. Pero no van a lograr la felicidad. No van a lograr la paz interior. Van a llenarse de objetivos, de metas. Pero cuando llegue a la meta, ¿después qué? Entonces su esperanza está mal canalizada. Porque la esperanza no radica en hacer algo, llegar al objetivo y nada más. La esperanza es como la vida eterna. Es eterna. Cuando yo tengo la esperanza puesta en las promesas de la palabra de Dios, no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de vencimiento. Espero en el Señor. Y en el tiempo del Señor, Él me da lo que necesito. Pero mi esperanza no está puesta en la riqueza. No me deslomo trabajando porque necesito. No es así. No es así como funciona esto. Cuando nosotros tenemos esperanza en el Señor, Él provee todo lo que necesitamos. Eso no quiere decir que seamos haraganes, que seamos personas improductivas. No. Eso significa que mi esperanza no está puesta en las riquezas, no está puesta en lo material, no está puesto en el materialismo, está puesta en las cosas espirituales primero. El materialismo es consecuencia de las cosas espirituales. Siempre fue así. Y la Biblia, los 66 libros, usted va a ver miles de versículos bíblicos que nos habla precisamente de que el primer lugar se lo lleva el Señor. Y eso es lo que Pablo quería enseñar. Y eso es lo que yo enseño. Entonces, no pongamos la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy están, mañana no están. Yo he conocido personas que han tenido, miles de hectáreas, terratenientes. Conocí personas así. Pero por causa de una enfermedad, se fue todo. Tuvo que vender parcelas de acá, de allá, vaquitas y animales y esto, lo otro. Se terminó la plata. La plata no se quedó en cero. Es incierto. Porque su esperanza no estaba puesta en las cosas espirituales. Y si no está puesta en las cosas espirituales y está puesta en las cosas materiales se corrompen. La Biblia nos dice que depositemos toda nuestra confianza en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, donde el ladrón no mina y hurta. Porque si está puesta acá en la tierra, va a ocurrir eso, que la polilla y el orín corrompan, y el ladrón mine y hurte. Entienda lo que dice la palabra de Dios, por favor. Primer punto. La esperanza tiene su sentido en el hecho de que somos llamados por Dios. Bien, primer punto. Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrad los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Muy bien. ¿Cuál es la esperanza a la cual nosotros fuimos llamados? ¿Fuimos llamados a qué? Porque está el concepto del neopentecostalismo o del neoevangelismo, del neoevangelio, el nuevo evangelio o la nueva revelación,
De que si vos no tenés nada, entonces vos no estás con el Señor. Ahora, si vos sos un hijo de Dios, tenés que ser una persona rica, que tiene todas las cosas que necesitan en forma material. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Por eso no soy un predicador popular, porque no digo mentiras. Por eso Jesús no fue un predicador popular, porque no decía mentiras. Escucha, entonces tienen el concepto, ¿no es cierto?, de que si vos no tenés nada es porque Dios no está contigo. Entonces viven de farra en farra, de joda en joda. Tengo que estar bien. Ese para mí es gozo hacer un asado, es gozo. Yo quiero que vos te sientas en una mesa donde tengas plato vacío y dependas del Señor, y que cuando golpeen la puerta venga una persona y te diga: yo sentí de parte del Señor de darte lo que necesitas, porque tu esperanza no está puesta en las cosas materiales, sino está puesta en el Señor. Se terminó, parece que ese evangelio en el cual yo fui criado, nacido. Tal evangelio fácil. Da vergüenza, realmente da vergüenza ver a cristianos, los voy a decir, ver a cristianos fallutos, mentirosos, ladrones. Predican a Cristo, pero a Cristo no lo dejan predicar. Cristianos materialistas. Estoy harto de esa gente. Por eso que en esta iglesia las cosas no van a ser así. Y quizás no seamos muchos, porque a muchos no le agrada lo que yo predico. Pero me importa, como digo yo, para no usar otra palabra, me importa un pepino. Tan sin valor como un pepino. Entonces, la palabra de Dios dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entienda, por favor, la palabra tiene que entender, los principios de la palabra de Dios tiene que entender. Cuando el Señor habla, no está hablando de riquezas materiales, está hablando de riquezas espirituales, para que sepáis cuál es la esperanza a que fueron llamados. ¿Cuál es? Mi esperanza está en los cielos, no está acá en la tierra. Dios me da los medios para que yo ande en la tierra. Dios me da los medios para que yo viva en la tierra y pueda predicar el evangelio. Dios me da los medios para que pueda enseñar la palabra de Dios. No para que sea multimillonario. No, Señor. Estaría siendo un mentiroso, un hipócrita, un fariseo. Entonces, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Quizás muchos digan: no, yo no estoy de acuerdo con los pastores. Allá vos. Allá vos. No me interesa a mí. Yo voy a predicar la verdad, te guste o no te guste. Estés de acuerdo conmigo o no. Si vos no estás de acuerdo conmigo, entonces no estás de acuerdo con la palabra. Punto. Y el año que viene yo voy a predicar libro por libro de la palabra de Dios. Libro por libro, empezando del Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas pastorales, las cartas paulinas. Voy a estar predicando sobre Apocalipsis, pero sobre los libros. Ya no va a ser más prédicas temáticas, sino va a ser prédicas sinópticas. ¿Entendió? Lo voy a hacer porque estoy interesado en decir las cosas como son y explicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Hoy en día, el cristiano no tiene conciencia de la salvación, no sabe lo que se pierde. Dios mío. Yo hablé con uno no hace mucho, el año pasado pues.
que no le interesaba ir al infierno y era un cristiano. Pero vos no tenés conciencia, no tenés ni la menor idea. No estás creyendo lo que dice la palabra, no tenés conciencia, realmente no tenés conciencia. Yo tengo temor de ir al infierno. Hello, ¿verdad? Le digo. Entonces no tiene conciencia de la salvación que nos ofrece el Señor. Y mucho menos del llamado que conforme individualmente tenemos en Cristo. Y como resultado de ese desconocimiento, porque no solamente es conocimiento, hay un desconocimiento espiritual. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no porque le faltó letra, le sobraba letra, pero le faltaba conocimiento, experiencia con Dios. Y ahí está la diferencia. Y por ese desconocimiento, cree que puede tener los favores por Dios a través de las obras, justificando sus pecados. En verdad hay personas que se justifican a sí mismos. Ni quiero hablar con esas personas. Te soy sincero. Voy a perder mi tiempo. En Romanos capítulo 3, versículo 1 al 12 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay. Entonces Pablo toma referencia de estos salmos, del Salmo capítulo 14, versículo 1 al 3, y el Salmo 53, versículo 3. Pero nos habla de una verdad. No hay, el hombre no puede justificarse, no hay justificación. Ni, estoy hablando de la justificación humana, ni para el cristiano, ni para el no cristiano. No hay justificación. No existe ninguna justificación. Si nos justificamos a través de la sangre de Cristo, pero es para tener entrada, acceso libre a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es la justificación? Tratar de decir, bueno, yo erré, pero era por esto. Yo hice mal, pero es porque era un mal necesario. Entonces el hombre trata de justificar. Yo mentí, pero era una mentira piadosa. Y yo no estoy hablando de perfección, acá estoy hablando de sinceridad, estoy hablando de que la persona tiene que ser sincera consigo misma, decir, bueno, Señor, yo fallé, soy un hipócrita, soy un falso, soy un mentiroso, esta es mi mentira, esta es mi maña que tengo. ¿Por qué los homosexuales no cambian, los drogadictos no cambian? ¿Sabes por qué? Porque nadie les dijo, sea sincero con Dios, decile al Señor que vos sos un homosexual porque te gusta, que vos sos un drogadicto porque te gustan las drogas. ¿Por qué le decís al Señor la verdad de tu vida interior? Soy un inútil, Señor. Me siento así, pero necesito sentir que tú estás conmigo. ¿Entiende lo que es una persona que se quiere justificar porque tiene un sentido de inferioridad muy grande? Delante de Dios aún le miente. Escuche, no hay justo, no hay aún uno, ni por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero obviamente las cosas cambian cuando estamos en Cristo, por supuesto que sí, pero no para todos los cristianos, porque hay cristianos que no entienden. Hay cristianos que aunque le machaqué la cabeza con un garrote no entienden.
Porque lamentablemente la Biblia habla de contumaces. ¿Qué son los contumaces? Son las cabezas duras. No le entra, no hay caso. Son como el pato cuando querés lavarlo, no hay caso. Las plumas, no va a entrar el agua. Tiene un flotador natural. Entonces Pablo nos enseña de esta manera que vanos son los esfuerzos del hombre para querer justificarse delante de Dios. No puede. No hay ninguna obra en este mundo que el hombre pueda hacer para justificarse delante de Dios. La única obra que puede hacer el hombre, ¿no es cierto?, para justificarse delante de Dios es aceptar al Señor como Jesús, ¿no es cierto?, como Señor, como Rey y Salvador de su vida. Es la única obra, es la única manera, es la única forma, no existe otra. Él es la puerta angosta, Él es el camino angosto, Él es el que puede hacer la obra. No hay otra persona que pueda hacer la obra, y lo que Dios hace es a través del Espíritu Santo. Eso lo voy a estar explicando ahora. Las buenas obras no justifican la salvación de nuestra alma. Entonces, ¿para qué sirven las buenas obras? ¿Me puede decir para qué sirven las buenas obras? ¿Por qué nos dejamos de joder? No hacemos buenas obras y ya está. No es así tampoco. Las buenas obras es el medio por el cual Dios demuestra su amor. Esa es la buena obra. Y cosechamos lo que sembramos. Como consecuencia de hacer la buena obra para manifestar el amor de Dios, que ya lo tenemos, y que cada vez que lo manifestamos va acrecentándose dentro nuestro y lo vamos sintiendo como parte de nuestros sentimientos. ¿Entendió? Entonces, ahí es cuando también cosechamos lo que estamos sembrando. Ahora, hay muchas cosas en el tintero que voy a estar explicando. ¿Qué dice la Biblia? Un pasaje muy conocido, pero que muchas veces la tomamos mal. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Sincero con Dios, primer punto. Y sincero con vos mismo. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay una ley de la siembra y la cosecha. Sea bueno, seas malo, no importa. Sembraste mal, cosechaste mal. No pretendas, ¿no es cierto?, cosechar ajíes si sembraste cebollas. ¿Es posible, Milciade? Es imposible, ¿verdad? Es imposible. Entonces, es algo que obviamente es una ley natural. Porque el que siembra para la carne segará, ¿qué? Corrupción. ¿Qué segará? Corrupción. Pero segará corrupción. Quiere decir que todo lo que yo pueda hacer, eso se va a deteriorar con el tiempo. Eso no va a dar el fruto que yo espero. Eso tiene fecha de caducidad, de vencimiento. Entonces mi esperanza no está puesta en las cosas celestiales, sino en las terrenales. Entonces todo lo que siembra la carne, ¿no es cierto?, para corrupción es. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué? ¿Qué segará? Dígalo más fuerte. ¿Qué segará? Vida eterna. Entonces, ¿qué? ¿Es eterno o no? Va. Arriésgase a decir algo. Pero aún así no nos salvamos por querer justificarnos. No hay justificación para la salvación de nuestra alma, sino que el resultado de la salvación de nuestra alma trae a nosotros, por el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, los frutos de las buenas obras. Ahora, vamos a explicar detalladamente esto. En Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero, se abrió las puertas, consumado es, la cruz, resucitado el tercer día. Ahora tenemos el camino angosto, porque ya estamos, ¿no es cierto?, al dintel de la puerta, entramos y obviamente empezamos a caminar. ¿Está? Listo. Ahí está. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Wow. A esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea,
Nuestra esperanza está puesta ¿en qué? En que la gracia de Dios hará su efecto en nosotros y luego, como consecuencia, manifestaremos las buenas obras. Ahora, no te vas a quedar con la duda, no te vas a quedar con la duda en esta mañana. Vamos a seguir. El cristiano tiene conciencia de haber sido invitado a iniciar una nueva relación con Dios. Esto es así, por la pura misericordia de Dios y no por mérito propio o personales. Ahora, las buenas obras, y acá no te vas a quedar con la duda, es el resultado de la misericordia de Dios. Y no soy salvo por las buenas obras. Pero las buenas obras es el resultado de un alma salvada. ¿Entendés? Todas las cosas que sembremos en lo espiritual tienen resultados. Esto es lo que Santiago decía, el medio hermano de Jesús. La fe sin obra es muerta. Entonces, fuimos llamados ¿para qué? A eso, ese era el primer punto. Fuimos llamados ¿a qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis. Con firmeza. Hello. Dice que insistáis con firmeza. Coma. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Oh, la ley del ejemplo. Punto. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿Cómo? Yo no soy salvo por buenas obras, por las obras que yo hago. Soy salvo por la misericordia de Dios. Pero cuando acepto a Cristo en mi corazón y hay seguridad en mi vida y quiero ser fiel al Señor y lo hago de corazón, porque sigo y porque estudio la palabra, porque hay un pastor como la gente predicando la palabra de Dios, enseñando la escritura, entonces el resultado es obvio. Van a haber buenas obras. Amén. Segundo punto. La esperanza depende de Jesús y de su obra. Colosenses capítulo 1 versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria. Este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Wow. Si usted lee el capítulo 2 de Gálatas, se va a dar cuenta que Pablo le está exhortando a Pedro a que él tenía doble faz, ¿no es cierto? Fue hipócrita porque cuando estaban con los judíos era judío, pero cuando estaba con los gentiles se comportaba de otra manera. Bueno, pero no va al caso. De hecho, que él lo decía lo siguiente: que vos tenés un ministerio completamente diferente al mío, porque fuiste llamado para predicarle a los judíos, pero yo fui llamado y me considero apóstol por este motivo. Guarda acá con el ministerio del apostolado, porque le voy a dar para que tenga. Fui llamado como apóstol, apartado del Señor, apartado para el Señor, como apóstol a los gentiles, como embajador. Wow. En segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19 nos habla de que somos embajadores. La misma palabra del greco romano es una persona establecida que representa a una nación en tal lado. O sea, un misionero. Hello. ¿Cómo puede ser que
el cristiano sea tan literal. No tiene que ser así. La esperanza cristiana no se funda en cualquier cosa que el hombre haya hecho o pueda hacer, sino en Cristo, en lo que realizó el Señor. Este es el mensaje del Evangelio, es el puro mensaje del Evangelio, que Dios da una oportunidad al hombre para cambiar de vida. Ese es el verdadero Evangelio. Y la obra de Cristo fue pagar el precio por este acontecimiento, por esta realidad del Evangelio. Ahora, teniendo esto en cuenta, este principio, ¿para qué se tienen que producir los cambios? Entonces, si tenemos en cuenta este principio, tiene que haber cambios en nuestra vida. Para esto tiene que haber interés y esfuerzo. Interés y esfuerzo de parte de nosotros. Escuche bien. Es por eso que Jesús habla de la puerta estrecha. Atienda, porque de acá va a aprender algo. En Mateo capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ello. Ahora, si bien dijimos al principio que si vos no tenés nada, entonces quiere decir que no está Dios contigo, cambian algunas posiciones del versículo bíblico, lo interpretan de otra manera. Como por ejemplo, entrar por la puerta espaciosa, porque estrecha es la puerta y reducido el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Suena igual, pero el mensaje es diferente. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios no la pone fácil. No, por supuesto que no. Por la naturaleza del hombre. No sería fácil. Bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Entrar por la puerta angosta significa de que hay un trato en forma individual. La salvación es unipersonal. El pecado es unipersonal. Las consecuencias son unipersonales. El trato con Dios es unipersonal. Yo no puedo salvar a mi esposa ni a mi hija, pero sí puedo transmitirle lo que yo tengo. Pero si yo no tengo nada, ¿qué le voy a transmitir? Entonces, me quedé en el lintel de la puerta, pero no voy a entrar. Pero hay muchas personas que pretenden entrar por el camino más fácil, llevando sus propias convicciones, su propia manera de pensar con respecto al Señor, que a Dios no le interesa tu manera de pensar, ni la visión que tengas de tu vida, pero sí le interesa la salvación de tu alma. Para eso murió Cristo. Esto es así, es categórico. Ahora, que se entienda. Entonces, obviamente estas personas toman el camino ancho como si fuera el camino de la salvación, cuando en realidad no es así lo que el Señor en realidad quiso decir. Tercer punto, la esperanza viene a través de la gracia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículos 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. O sea, está hablando de lo que Dios desea para el hombre. Y escuche bien, porque esto es revelación. Pablo
agarra el Antiguo Testamento y hace una sinopsis del Antiguo Testamento, de los propósitos de Dios, y da como conclusión esto. ¿Entendió? Entonces, el Nuevo Testamento fue la revelación del Antiguo Testamento. Pero ahora estamos hablando de la esperanza que lleva a través de la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Se manifiesta a través de su amor y su misericordia. En la Biblia, la palabra gracia aparece 160 veces. En el Nuevo Testamento significa favor, buena voluntad, amor bondadoso. La gracia de Dios se puede explicar de la siguiente manera. Es un regalo que permite recibir la salvación. Es una acción y esencia de la naturaleza misma de Dios. Si no fuera así, Él nos hubiera entregado en la cruz. Por eso se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 14. La gracia de Dios se puede recibir a través de la comunión de Cristo, en el cual uno confiesa los pecados, se arrepiente y reconoce que necesita a Dios. Así de sencillo. Esto es gracia. La gracia de Dios trae resultados maravillosos. Primero, salvación, justificación y entrada gratuita a Dios. Cosa que no podía hacer antes, por eso el velo del templo se rasgó en dos. Un terremoto gigantesco, los muertos resucitaron, el sol se apagó, hubo una oscuridad tremenda, hubo una guerra espiritual tremenda y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Quiere decir, ahora ustedes van a experimentar mi gracia. Ya no necesitan hacer tanto experimento para entrar en mi presencia. Ya no necesitan poner un ancla y atarse un cordel en la cintura. Ya no necesitan ponerse el traje de sacerdote con las campanitas en los bordes, que cuando caminaba anunciaba, ¿no es cierto?, que el sacerdote todavía estaba vivo en el lugar santísimo. Ya no necesitan, ¿no es cierto?, llevar el incensario de oro para entrar, porque había un incensario de oro, otro de bronce, para entrar en el lugar santísimo, o el tazón de sangre, porque el sacrificio ya se hizo una sola vez y para siempre. Y ya no necesitan tener miedo de entrar en mi presencia por si las dudas llegan a morir, porque ese cordel que lo mantiene atado, ¿sabe qué significa? Significa que el autor y consumador de la fe lo sostiene. Amén. Le puedo explicar más, pero bien. Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Gracias para el oportuno socorro. Cuarto, ya estoy terminando. La esperanza nos hace sentir gozo. ¡Wow! Dice Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. El cristiano que se guía por las emociones, el cristiano emocionalista, para él es imposible sentir gozo en la esperanza, ser sufrido en la tribulación y mucho menos constante en la oración. Para aquellos que se guían nada más que por las emociones. El hombre que conoce el poder de Cristo nunca se desespera. Sí, va a estar por tribulaciones, va a andar pero nunca se desespera frente a las circunstancias de la vida, porque ha descubierto lo que llamamos el sentido de lo posible, pues se ha dado cuenta que Dios, para el que cree en Dios, todo es posible.
Pasaje que apoya esto. Y él dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La esperanza es el principal fundamento del mensaje del Evangelio. Es el principal fundamento. No, es Cristo. No, es la esperanza. Te voy a decir, porque si no tenés esperanza en Cristo, va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, que el mensaje del Evangelio llegue a tocar tu corazón. Ahora, ya que es producto del nuevo nacimiento, Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ok. La palabra Evangelio ya lo sabemos todo, ¿no es cierto? Buenas nuevas. El mensaje de Jesucristo es una invitación. Primero, es una oferta. Segundo, es una promesa. Tercero, es una motivación a cambiar de vida. ¿Ok? Lo demás lo pone el hombre.